acabar, pero él no, él estaba concentrado en sus 80 puntos. Y Alejo, usted ya montó la clase de ayer, ¿cierto que no? No, porque van a montar las dos juntas, para que no se confundan. Entonces hoy ya la descargué, ya solo queda descargar esta de hoy y montarlo. Entonces, mire pues, Bueno, nos está pidiendo hallar la ecuación, o sea, esta, la que es de la forma y igual a m más b, ¿cierto? ¿Qué? A mx más b, mx más b. En todos los puntos del punto 2 nos están pidiendo que al final nos dé una ecuación de esta forma, donde m es un número y b es otro número, ¿cierto? Entonces, miremos el punto A primero, que no es el que voy a hacer. Tiene pendiente igual a menos 5. Entonces ya el ejercicio de una vez nos está diciendo cuál es el valor de la pendiente y recuerden que la pendiente es m. Entonces mire que en el punto A ya nos están diciendo el valor de la pendiente, ¿cierto? Y pasa por el punto 4, 3. Es decir, que nos están dando el punto 1, y1, x1. ¿Cómo era el punto que se me olvidó? Eh, 4,3. 4,3. Entonces, en el punto A, lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula de punto pendiente. ¿Cómo es la fórmula de punto pendiente? X1. No es esa. 1 Menos menos Y1 y1 sobre X2 menos Y2. ¿Sí es así? yo no sé qué es eso, la verdad. Eso es como una invocación satánica. No, ese no es. La ecuación punto pendiente, ¿cómo es? A ver. Y menos Y1 Es así es. Y menos y1 igual igual. la M, mm, abre paréntesis, sí. X Ajá. menos X1. Menos x1. Muy bien. Entonces, mire. ¿Cuál es el valor de y1 en este caso del punto A? Mm, Miren los datos que nos dieron. Nos dieron que M es este y que el punto X1, Y1 es este. Entonces, ¿cuál vale Y1? 3. 3. ¿Cuánto vale M? Menos 5. Menos 5. ¿Y cuánto vale X1? 4. 4. Entonces, este ejercicio era muy fácil. ¿Por qué? Porque ya nos daban de una vez la pendiente y nos daban un punto y es sino reemplazarlo y aquí entonces ustedes ya saben que reparten este, después pasan este con el signo contrario, etcétera, etcétera. Entonces el punto A es muy fácil. Entonces este no es el que voy a hacer así paso a paso. Porque tenemos otro puntico que es el B y el D, que nos dicen que pasa por el punto, pero que interseca a la recta Y en el a la recta, al eje Y en 9. Y este también dice que tiene intersecto con el eje Y en menos 10 y pasa por el punto menos 1, menos 5. Este igual tiene implícito los dos puntos con el que vamos a reemplazar M y después con el que vamos a reemplazar
en la ecuación de la forma y igual a y menos 1, y menos y1 igual a m que multiplica a x menos x1, es decir, la ecuación punto pendiente. Entonces, mucho ojo con este punto. Vamos a hacerlo paso por paso, a entender muy bien lo que nos están explicando aquí, que es esto, es que de intersecto con el eje y en menos 10, y se van a dar cuenta que es una cosa muy sencilla. Entonces, para comprender este punto, lo primero que tenemos que hacer es por lo menos graficarlo, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacerlo lo fácil. Vamos a poner el punto. ¿Cuál punto es? A ver, ¿quién se lo va a grabar? -1, -5, ¿cierto que se alejan? Sí, señorita. Acuérdese pues, -1 en las X y -5 en las Y. Entonces, ¿cuál eran las X? -1, -1. ¿Y cuánto eran las Y? -5, O sea que es este punto, ¿cierto? sí. Vamos a ver si sí. Muy bien, -1, -5. Excelente. Este lo borro. Ahora sí vamos a poner lo que nos está confundiendo. Dice, tiene intersecto con el eje Y en -10. Intersecto es decir que lo toca que toca al eje Y en -10, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el eje Y? ¿El que está acostado o el que está paradito? El que está parado. Sí, muy bien. Lo vertical, es decir, el que baja, es el eje Y. ¿Y dónde es que toca al eje Y esta recta? ¿Qué nos decía? -10. En -10. Entonces ponemos un puntico en el -10. Ahora, lo importante, aquí, ¿usted es capaz de sacar las coordenadas de este punto? ¿Ve? Este punto B, ¿qué coordenadas tendría? A ver. La primera coordenada que es ¿cuánto se mueve en las X? 0. 0, ¿cierto? Sí. Muy bien, no se movió absolutamente nada, ni para allá ni para allá. Entonces el punto B tiene coordenada 0 en las X. Y en las Y, ¿cuánto se movió? -10. Muy bien. Entonces ya tenemos la coordenada. Entonces miremos si es verdad que lo que nos dijo Laura es cierto. Perfecto, Laura. Mira, era 0, -10. Y ya trazamos la recta y podríamos empezar a calcular la, la, la ecuación, porque ya tenemos cómo hallar m y también tenemos cómo hallar y menos y1, utilizando, por ejemplo, y1 igual a x igual a m, que lo vamos a calcular porque tenemos la fórmula, menos m que multiplica a x menos x1, que también lo podríamos sacar de este punto A. Entonces, lo nuevo que nos puso a hacer este ejercicio es a escribir nosotros las coordenadas del punto. O sea, no nos la daban, sino que nos ponían a pensar un poquito para hallar las dos coordenadas que necesitamos para hallar el número. Si ustedes ven aquí el taller, en el punto 3, que todavía no lo vamos a hacer,
¿Qué hice? Pasa lo mismo. Miren el punto 3. Nos dan un plano cartesiano y nos indican 2 puntos y nosotros tenemos que ser capaces de hallar las coordenadas de estos 2 puntos para poder aplicar todas las ecuaciones que nosotros ya no sabemos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la coordenada? Este puntico, el de arriba. ¿Cuáles serían las coordenadas de este puntico? ¿Cuánto se mueve en las X? ¿Cuánto? ¿Cómo? Este puntico rojito, el de arriba, estamos preguntando cuáles son sus coordenadas, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto se mueven las X? 2, no. En las X. Mire que este es el de Y. 1, ¿Cuánto se mueven las X? 1, 1, si aquí queda el 1. 2, entonces, 2 en las X quedaría aquí. Ay, me confundí. A ver, voy a llevar 0, este Cero. punto, me voy a llevar este punto al GeoGebra. A ver. se mueve 0, Este punto que estoy poniendo aquí. se Aquí. mueve 0, Ahora sí, el punto C. ¿Cuántas se mueven el eje X? 0, Ni 1, ni 2, ni 4, ni 15, ni menos. No, 0, porque mire que está pegadito al eje. No se movió nada, se quedó en el origen. ¿Y cuánto se movió en el eje de las Y? 2, 2. Entonces, ¿cuál es la coordenada de este puntico? 0,2, 0,2. Ahora miremos el segundo puntico, el de abajo. ¿Cuánto se movió en las X? 1, 1. ¿Y cuánto se movió en las Y? 3, 3. O sea, aquí menos arriba. 3, menos 3, Ah, menos 3. Entonces, ¿cuál sería la coordenada de este punto? 1, menos 3, Muy bien, excelente. Entonces, esos ejercicios nos ponen a pensar cuál es las coordenadas de los puntos, sacarlas bien sacadas para poder sacar las ecuaciones de la recta de manera correcta. Entonces tenemos aquí, ya lo graficamos, podríamos empezar a hacer el análisis primero, lo que yo siempre hago, de la pendiente. Esta pendiente, si un muchachito fuera caminando en este sentido, en el sentido de la flecha, fuera bajando o subiendo esta loma. bajando, Entonces la pendiente es positiva o negativa. negativa, Muy bien. Entonces ya sabemos que la pendiente nos tiene que dar negativa. Entonces recordemos, el punto A es menos 1, menos 5 y el punto B es el que nos dijo Laura. ¿Cómo es que era? 0, menos 10. 0, menos 10. Muy bien. Entonces ya tenemos los 2 puntos. Entonces vamos a primero hallar, acuérdense los pasos. Graficar, ya lo hicimos. Sigue la pendiente y lo último, la ecuación. Entonces, ya hicimos la gráfica. Vamos a hallar la pendiente. ¿Cómo es la ecuación de la pendiente? ahí sí es la que yo dije ahora, ¿cierto? Más o menos porque la dijiste mal. M igual. Pues sí, pero es algo así,
Sí, M igual. ¿A qué? Arriba. Ayer les dije la pista para acordarnos cuál va arriba. Y. La Y. Entonces empezamos con Y2 menos Y1. Y1. ¿Y abajo cuáles va? X2 menos X1. Muy bien, X2 menos X1. Entonces, acuérdese que esta es la X, esta es la Y, este es el primer punto y este es el segundo punto. Entonces, de ahí vamos a sacar X1, Y1. Esto no parece un 1, sino parece un 2 deforme. Ahí sí. Entonces, ¿cuánto es el valor de Y2? Menos 10. Y2 menos 10. Muy bien. Menos 10. Y2, ¿y cuánto vale Y1? Menos 5. Muy bien. Menos de la fórmula, menos 5. Y el de abajo, X2, ¿cuánto vale? 0. 0. Menos de la fórmula. ¿Y cuánto vale X1? Menos 1. Entonces, hay que abrir el paréntesis. Muy bien. Ahora, entonces lo que hago yo siempre es convertir esto en un signo normal y esto en otro signo normal para que no nos estorbe. Entonces, menos por menos es Más. más. Entonces, menos 10, menos por menos es más 5. Y lo mismo abajo, 0 Más queda 1. igualito, más 1 porque menos por menos es más. Muy bien. Bueno, aquí no me va a caber, entonces hagámoslo aquí. Sigamos aquí abajo. M es igual. ¿Cuánto es menos 10 más 5? Ojo, menos 10 más 5. Menos 5. Muy bien, menos 5. ¿Por qué? Porque tienen signos Se diferentes. Otros resta. están y quedan con el símbolo de la cantidad mayor. Exactamente, me encanta. Va a ser profesora. ¿Y cuánto es 0 más 1? 1. 1, muy bien. Y por último, esta división. ¿Cuánto es menos 5 dividido 1? ¿Mm? 5. 5 positivo, Negativo. 5 negativo. A ver, no Ajá, las sí. no las escucho muy convencidas. Es que Alejo lo hice como en la cabeza. No luego tengo la calculadora. Eso era Menos 5 dividido 1 1. nos da, Sí, menos 5. muy bien, Ajá. obviamente es menos por más da menos y 5 dividido 1 es 5. Entonces mire que la pendiente nos dio negativa, como ya lo habíamos vaticinado. Ajá, muy bien. Ahora, Dale una ah, pregunta. dime. Tenemos que graficar, pues, y poner la gráfica en el punto, ¿o no? A ver, al menos haya la ecuación, al menos en este punto, no. En este sí, porque el intersecto con el eje Y, entonces tenemos que hacer el plano cartesiano, dibujar el eje Y ver dónde toca, que ya nos dicen que es en menos 10, y de ahí sacar el punto, porque es que si no hacemos la gráfica, no podemos sacar el punto. Por ejemplo, el C, que nos dice que pasa por los puntos tal y tal. Ese está fácil porque lo único que hay que hacer es reemplazar.
Pero, por ejemplo, en el D, que también nos dice que pasa por el punto tal e intersecta al eje Y, este sí hay que dibujarlo. Entonces, al menos en el B y en el D hay que graficarlo. En el resto, no. Ah, bueno. Bueno, sigamos. Aquí. Listo. Ya hallamos la gráfica, ya hallamos la pendiente. Falta la ecuación de la recta punto pendiente. Entonces aquí hay que recordar cómo es la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Y menos Y1 igual Bien, ajá, igual. M, Ujú, abre paréntesis, X menos X1. ajá, muy bien. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale Y1? Menos 5. Y, Y menos de la fórmula y menos 5. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Por qué puse yo ese paréntesis ahí? ¿Mm? A ver, ¿por qué se imaginan que cuando Y1 me dijo que era menos 5, porque puse ese paréntesis? Porque para que no se troquen los signos, entonces hay que ponerlo entre Muy- paréntesis. Bueno, no sé cómo se diga trocar. Sí, sí, De una forma para menos. que no hayan conflicto. Igual, eh, ¿cuánto vale M? Menos 5. Menos 5, abre paréntesis, X menos de la fórmula. ¿Y cuánto vale X1? Menos 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? También hay que abrir paréntesis, ¿por qué? Para que no haya conflicto entre los signos. Muy bien, listo. Entonces, cuando hay esos conflictos entre los signos, lo primero que tenemos que hacer es desbaratar ese conflicto. Entonces, aquí hay dos conflictos, entonces los queremos evadir. Entonces, Y de la fórmula. ¿Y cuánto es? Menos por menos. Más Más. ¿Qué número va? 5. 5 igual a menos 5, abro paréntesis, X, y aquí es donde está el otro conflicto. ¿Cuánto es menos por menos? Más 1. Más 1. Muy bien. Entonces ya lo tenemos así sencillito. El siguiente paso es repartir este menos 5 para la X y repartir este 5 para el más 1. ¿Con qué operación? Con la multiplicación. Esto lo va a hacer aquí. Entonces, el lado izquierdo va a quedar igual. Y más 5, mientras tanto, mientras movemos este lado. ¿Cuánto es menos 5 por X? Menos 5X. Muy bien, menos 5X. ¿Y cuánto es menos 5 por más 1? Primero Alejo, ¿cómo? menos 5 por más 1. Primero multiplicamos los signos y después los números. Entonces, menos 5 por más 1 es menos por más es Menos menos. Y 5 por 1 es 5. muy bien. Listo, ya lo tenemos de esta forma repartido el lado derecho. Ahora lo único que tenemos que hacer es pasar lo que le está estorbando a la Y para dejarla solita, porque ese es como el objetivo, que la Y quede solita. Entonces, cuando pasa la Y al otro lado, ese 5, ¿con qué signo pasa? Negativo. Muy bien, con el signo contrario. Entonces, menos 5X, menos 5. ¿Y cómo pasaba el más 5?
Negativo. Muy bien, entonces menos 5. Y lo último ya es hacer la operación de estos dos números que ¿cuánto es entonces? Menos 5x. ¿Y cuánto es menos 5 menos 5? A ver, ¿qué pasa con menos 5 y menos 5? Menos 10. Menos 10. Se Por- suman, ¿no? Y exactamente, se suman porque tienen signos iguales y se pone el mismo signo. Entonces, tienen signo menos, entonces los dos, entonces no hay que ver cuál es mayor ni cuál es menor, sino que se pone el mismo signo y se suman. 5 más 5, 10, y como los dos tenían menos, era menos 10. Y ya nos quedó la ecuación de la recta, que sería y igual a menos 5, x menos 10. Vamos a ver si en el GeoGebra nos dice que es esa misma. Le doy a la recta, le doy propiedades, le doy que me muestre el valor y miren, menos 5x menos 10. Entonces ahí sabemos que la tenemos correcta, que hicimos todas las operaciones bien, que la pendiente nos dio menos 5 y que el intercepto con el eje Y es menos 10. O sea, uy. Por ahora, ya hicimos entonces el B. Voy a hacer como el comiencecito del D para que no se confundan como con lo que dice aquí de intercepto con el eje Y en 9. Entonces, lo primero es que la vamos a graficar. Entonces, vamos a borrar esta. Eso ahí. Entonces, dice, pasa por el punto menos 1, menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el punto? El primer punto, ¿cómo es? Hola. Alejo, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Que Que cuál acá es como paisa. cuál es el primer punto? Dice, pasa Menos por el punto. uno, Menos Ajá. 1. Menos 1, Solo, menos 1. menos uno pasa por... ¿cómo así, Antonella? ¿Qué? No, dije menos uno, menos uno. Pero menos uno, ¿qué? Es que los puntos tienen siempre dos Menos números. 1x, menos 1y. Eso, menos uno en X y menos uno en Y. O sea, que quedaría aquí. Exactamente, menos uno en X, menos uno en Y. Y el otro punto, siempre necesitamos dos puntos, nos dice que interseca al eje Y en 9. Eso significa que esta recta toca al eje Y en el punto 9. Entonces, ¿cuál es que es el eje Y? El horizontal. El horizontal, o sea, El este. vertical. El vertical, perdón. Ay, El no. vertical. Muy bien. ¿Y en dónde lo tocaba? 9. 9. ¿Cierto que sí? E intersecta al eje Y, que es el que va bajando, el parado, en 9. Ahora, lo que nos falta es descubrir las coordenadas de este punto, que por ahora son un misterio. Entonces, el punto B
¿qué coordenada tiene en la X? ¿Cuánto se mueve en la X? 0. 0 parece ser. ¿Y cuánto se mueve en las Y? 9. Menos 9. No, 9. 9 es muy diferente. 9 que es por aquí, menos 9 que es por aquí abajo, a 9 positivo. Entonces ya tenemos que el punto A es menos 1, menos 1. Y que el punto B sería el punto 0,9. Entonces ya con eso podemos hallar M. Y ya cuando conozcamos el valor de M, ya podremos hallar el valor de mx más b. Después de pues aplicar obviamente y menos y1 igual a m que multiplica a x menos x1. Listo, entonces yo creo que ya tienen todos los insumos conceptuales necesarios para hallar las tres ecuaciones de estos, del A, del B, del C y del D del segundo punto. Entonces haga de cuenta que ya hicimos el B, que lo acabo de hacer. Les di la pista para hacer el Y, el D, y les di la pista al principio para hacer el A. ¿Y qué pasa con pues el C? Es muy fácil porque ya tiene el punto 1 y el punto 2. Entonces es sino aplicarle las fórmulas. Listo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que nos falte por decir? A ver, rápido que se acabó esto. Alejo, ¿eso para cuándo es? Yo ya dije, para el domingo dentro de 8 Para el domingo después de vacaciones. Pero si somos unas personas juiciosas, lo podemos mandar el domingo de esta semana. O ya mismo, es que si ustedes en esta horita que van a quedar, a media horita que le va a quedar, se ponen juiciosas, lo terminan y lo mandan hoy mismo.